Muy buenos días. Comenzamos la tercera semana de la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. En esta semana, tercera y definitiva, iremos abordando diversos aspectos vinculados sobre todo a procesos constitucionales y hasta la culminación en el día 18 en la clausura. Contamos, como siempre, y como ya se dijo en la inauguración, con profesores especialistas en la materia desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista también práctico. Y para comenzar la semana me acompaña en la mesa el profesor Stephen Zeiman de la Universidad de San Luis en los Estados Unidos de América. Él es profesor emérito de esta especialidad, o sea, de esta universidad, y aunque actualmente trabaja en Berlín y lleva a cabo pues diversas investigaciones y publicaciones, siempre dentro del ámbito, o casi siempre dentro del ámbito del derecho procesal constitucional, por lo tanto es un especialista. Para nosotros es muy importante contar con su presencia en nuestro programa, porque reúne una serie de características, si él me lo permite lo voy a decir, me parece que poco frecuentes en la doctrina de los Estados Unidos de América, consistente en que él conoce y es experto no solo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, sino también lo que se produce en Europa, y suele llevar a cabo análisis a veces comparados entre esta Suprema Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros tribunales. Me parece que la doctrina norteamericana, que por supuesto está en el primer nivel en materia de justicia constitucional, pero a veces se queda demasiado centrada o demasiado cerrada en lo que es la producción jurisprudencial dentro de los Estados Unidos, y es mucho menos frecuente que, como es su caso, pues conozcan a fondo los avances de otros tribunales constitucionales y sobre todo de tribunales europeos como Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde eso le permite hacer un análisis y un estudio comparado del primer nivel. Además, se da la circunstancia de que él habla perfectamente español, cosa que en este curso agradecemos. No, le van a entender perfectamente, y de hecho, pues ya creo que después de colaborar con nosotros varios años, pues también ha ido incluso perfeccionando su dicción en nuestra lengua castellana. Como acabo de mencionar, pues lleva bastantes años, ya no desde el inicio de la especialidad, pero poco después se incorporó, por lo tanto ya de manera reiterada él ha asumido esta ponencia, con temas diferentes, pero viene asumiendo esta ponencia, y entonces reúne todos los requisitos para algo que es la incorporación a nuestra Orden de Derecho Constitucional Toledo. La Orden de Derecho Constitucional Toledo está, ustedes algunos no lo sabrán, surge en los anales del tiempo, está regida por el derecho consuetudinario, y quien les habla, por fortuna, pues tiene la condición de prioste mayor y fundador de esta orden, que distingue a las personas que por su conocimiento y por su dedicación han llevado a cabo contribuciones destacadas a la ciencia del derecho constitucional y de la justicia constitucional, por supuesto, pero de manera especial a nuestros programas y cursos de Toledo. Es una especie de club de amigos, vamos a decir, que solamente tiene un deber, y es el compromiso de, en la medida de lo posible, mantener siempre esta colaboración académica y esta amistad personal. Así que, si les parece, en este momento se va a producir esa ceremonia de incorporación que conlleva... María me va a ayudar. Conlleva el otorgamiento de esta señal que nos distingue. ¿Esta? Enhorabuena.
El ponente se ha sorprendido porque esto es una cosa que nunca se anuncia y ustedes se han sorprendido porque no lo habíamos llevado a cabo este año todavía, pero tengo que decir que ya ocupa el número 21 entre los miembros de la orden, por lo tanto es un club selecto, pero que poco a poco se va ampliando. Solamente es una manera, como queda, creo, claro para todos, de distinguir de manera especial pues esa colaboración que para nosotros es muy importante y esa amistad. Así que le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y sin más pues le doy la palabra para la conferencia que este año, ustedes ya lo están viendo en pantalla, lleva por título Garantías procesales de la prueba en el juicio penal. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Me alegro estar en Toledo otra vez y muchas gracias por la invitación y por este honor. Este año quiero hablar más amplio sobre las garantías procesales de la prueba en el juicio penal, en vez de concentrarme exclusivamente en el tema de la privacidad electrónica y en Internet y prueba prohibido como en los años pasados. Este es para mí, no para mí un nuevo tema, pero esta lectura es nueva aquí en Toledo. Y disculpe mis errores en la lengua castellana, pero porque todavía no he podido pedir ayuda de mejorar mi español esta vez. Verdad y prueba es interesante, es el tema más o menos de esta charla. Las ideas de verdad y prueba se están inextricablemente vinculadas en la historia del proceso penal continental europeo, por lo menos desde el ascenso del procedimiento inquisitorio en los siglos XIV y XV. La calidad de la justicia en los tribunales consuetudinarios, compuestos de los ancianos o los prototipos de jurados y escabinos, no tenía mucho que hacer ni con verdad ni con pruebas, pero más de reestablecer la paz comunitaria después de un delito de tipo penal. Y estoy hablando de las ordalias, el uso de compurgadores o de juramentos de purificación, etc. Pero cuando el proceso penal se puso más científico y los jueces legos y los procedimientos primitivos fueron reemplazados por jueces técnicos con el deber de buscar la verdad y el poder inquisitorio de recopilar y conservar prueba, que se ha soldado el eslabón entre prueba y verdad, y la búsqueda de la última asumió la prioridad sobre preocupaciones más humanas como el alisar del conflicto que el hecho delictivo ha causado en la comunidad. Ahora bien, el ascenso del procedimiento inquisitorio fue una necesidad de los poderes centrales de la Iglesia y el Estado que querían subyugar los poderes locales y sus sistemas de resolución de conflictos. Todavía no he... pero el dominio del procedimiento inquisitorio en la Europa continental no constituyó, a pesar de los avances de la búsqueda de pruebas y la mayor previsibilidad de las sentencias profesionales, una humanización del procedimiento de resolución de conflictos de tipo penal. Los grandes pensadores de la Ilustración han quejado que la administración de justicia era responsable para más crímenes y sufrimiento que todos los crímenes cometidos para todos los delincuentes comunes. Oficialmente la tortura se desapareció al fin del siglo XVIII. En Europa continental, sin embargo, la Revolución Francesa fue seguida por convulsiones políticas en que la mayoría de los países viraban entre los extremos de monarquías absolutas de tipo Estado policial y el liberalismo. Naturalmente, toda pretensión de ser un Estado de Derecho desaparecía con el ascenso del bolchevismo en Rusia, el nazismo en Alemania y sus aliados, el fascismo en Italia y francoísmo en España y en las dictaduras militares en América Latina.
En España, las épocas de liberalismo coincidieron con intentos de introducir el Tribunal del Jurado y las de restauración de la monarquía absoluta con su abolición. En Estados Unidos, el documento de la Ilustración, el Bill of Rights, fue restringido al sistema federal para mucho tiempo y la jurisprudencia de los estados vibraba entre lo liberal y lo expresamente racista y discriminatorio. La reacción a los horrores de la primera mitad del siglo XX era el impulso para la promulgación de los tratados protegiendo los derechos humanos en la posguerra. La Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Convención Europea y la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Los países que salieron de la oscuridad de la primera mitad del siglo XX han promulgado nuevas constituciones que reflejaban la primacía de la protección de sus ciudadanos contra la violencia y arbitrariedad del Estado. En los años 90 también había una explosión de nuevas constituciones y códigos procesales penales que surgieron en América Latina y en las repúblicas de la ex Unión Soviética, saliendo de tiempos de dictadura militar o del Partido Comunista. Y también en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha finalmente en los años 60 del siglo pasado extendido las garantías procesales de los Bill of Rights de 1791 a los ciudadanos de todos los estados durante la presidencia de Earl Warren y las grandes decisiones como Miranda contra Arizona o Mapp contra Ohio, que han reconocido reglas de prueba prohibida vinculadas con violaciones del privilegio de no incriminarse de la Quinta Enmienda y de la prohibición de registros no fundados o sin orden judicial de la Cuarta Enmienda del Bill of Rights. Ok, poco para vosotros. Quiero discutir los siguientes problemas, prohibiciones o cuestiones. Prohibiciones constitucionales en la colección de pruebas, prohibiciones constitucionales de en la admisibilidad o del uso de pruebas obtenidos en violación de derechos fundamentales y principios constitucionales afectando el modo de probar los hechos, no probar, pero, y límites constitucionales para la evaluación de la prueba. Estos son, según mi juicio, principios constitucionales que afectan a la recopilación de pruebas en el sumario. El derecho de callarse o de no incriminarse, naturalmente. La inviolabilidad de la dignidad humana. La inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones confidenciales. El derecho de desarrollar la personalidad. Y derecho a la asistencia de un abogado. Y también pregunta, también igualdad de armas, porque esa es una área nueva si la defensa tiene también el derecho de igualdad de armas durante el sumario y no solamente durante el juicio en los tribunales. Y los siguientes principios constitucionales afectando la admisibilidad de pruebas. El derecho de confrontar a los testigos de carga o contradicción. La presunción de inocencia. El debido proceso, due process en inglés, garantía de un proceso con todas las garantías, como dicen en España. Una prohibición constitucional de utilizar pruebas obtenidas en violación de la ley o de derechos fundamentales. Y han algunos principios constitucionales inventados por los tribunales altos. Por ejemplo, en Italia, un principio de no disipar a elementos de prueba. Ese es un principio que no se encuentra en ninguna constitución, pero el Tribunal Constitucional italiano ha inventado este como principio constitucional. Y en Alemania
el Tribunal Constitucional ha inventado una garantía de un sistema de derecho eficaz que tolera la utilización de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales. Tengo preguntas en este dos. Principios constitucionales afectando al modo de presentar a las pruebas en el juicio oral. También la presunción de inocencia, la carga de la prueba más allá de una duda fundada o razonable, el principio de igualdad de armas, el principio de inmediatez, el principio de oralidad y el principio de confrontación de los testigos de carga. Y el principio de ne bis in idem, double jeopardy, decimos en Estados Unidos. Y finalmente, principios constitucionales afectando la evaluación de la prueba. El derecho a un juez de los hechos imparcial. El derecho a un jurado puro en los Estados Unidos. Este afecta a la evaluación de la prueba, si jueces legos evalúan la prueba y no jueces técnicos. La obligación de motivar las sentencias, que se encuentra en muchas constituciones europeas hoy en día. También la presunción de inocencia, muy importante en casi todas las categorías, y la carga de la prueba más allá de una duda razonable. Hay algunas prohibiciones absolutas en la obtención de pruebas. Los códigos procesales penales elaboran bastante rigurosamente las reglas para constituir pruebas admisibles en un juicio oral penal. Conocemos todos los códigos procesales penales con todas sus reglas. Pero ¿qué sucede cuando los órganos de la investigación violan estas reglas? Cuando nosotros violamos las reglas penales, van a arrestar, a detenerlos y tenemos un problema en los tribunales. Pero cuando los órganos de investigación violan las reglas, ¿qué sucede? Una tal violación podría constituir una nulidad y quizás afectar la admisibilidad de un acto escrito en el expediente o en el juicio oral. Pero no necesariamente impide que el funcionario que ha violado la regla testifique sobre el desarrollo de un registro ilegal que resultaba en el descubrimiento de pruebas como drogas. Casi la única prohibición absoluta, según mi juicio, es que no se puede utilizar declaraciones obtenidas por uso de torturas o de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. También en Alemania y en otros países hay una prohibición de entrar en una zona íntima de la persona para desarrollar la personalidad. Se debe utilizar escritos privados como en un diario o grabaciones secretas de conversaciones. Hay reglas que aún un juez no puede autorizar la recopilación de esta prueba. Pero vamos a ver que en casos graves como homicidio se puede utilizar esta prueba no obstante en Alemania. Pero debe ser una protección absoluta, pero no es en realidad. Quizás solamente las pruebas obtenidas por tortura es la única área en que creo que todos los países están de acuerdo, no se puede utilizar. Por lo menos la confesión, las palabras, los frutos del árbol envenenado es otra cosa. Vamos a discutir que no en Alemania, ni en Italia, ni en el Reino Unido aceptan el doctrina de frutos del árbol envenenado. Se puede utilizar pruebas indirectas o pruebas derivadas. Existió una prohibición absoluta contra el secuestro o uso de escritos privados en los Estados Unidos
hasta el año 1967. Mucha gente no conoce esta palabra, the mere evidence rule. Pero han abolido cuando han decidido que la protección de la cuarta enmienda solamente vincula con la expectación razonable de privacidad en un lugar y no en la intimidad de las cosas propias. Hay muchas prohibiciones condicionales de nivel constitucional. La prohibición de entrar en un domicilio o de escuchar comunicaciones privadas sin orden judicial y causa fundada o probable cause. El Estado puede hacerlo, pero solamente con esta procedura constitucional. Prohibición de interrogar a un sospechoso o acusado sin advertirle a su derecho de silencio y derecho de la ayuda de un abogado defensor. La famosa decisión de Miranda contra Arizona del año 1967, ahora adoptado en la gran mayoría de estados democráticos. Es casi una regla internacional ahora. El reconocimiento del derecho de hablar con un abogado defensor antes de ser interrogado por la policía o el fiscal. Esa es la decisión importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Saldus contra Turquía en 2009, que ha desencadenado cambios grandes del régimen de garde à vue en Francia, en Bélgica, Holanda y Escocia. En estos países la policía podía interrogar por lo menos para 24 horas a cada detenido sin que él podía hablar con un abogado. Pero en la gran mayoría de los países el inculpado puede renunciar a su derecho de hablar con un abogado y de callarse y permitir una interrogación, como puede dar su consentimiento para un registro. En Rusia, sin embargo, si el acusado renuncia a una confesión obtenida en una interrogación sin abogado defensor, aun cuando él ha renunciado a su ayuda, la confesión es inadmisible en el juicio oral. Creo que es una regla muy importante. Naturalmente, si los jueces lo siguen en Rusia es otra cosa, pero es en el Código Procesal Penal. Porque todos saben que la policía puede sacar una renuncia de casi cada derecho cuando el detenido está en su custodia después de la detención. Y por este problema de renuncia, yo cuando he pensado sobre estos problemas, he dicho que estos derechos constitucionales son muy instables. Vamos a ver que casi todos los derechos constitucionales que afectan a la recopilación de pruebas durante el sumario pueden ser cancelados cuando los jueces sopesan factores para decidir la admisibilidad de pruebas, en la gran mayoría de los países. Y todas las garantías constitucionales que afectan al juicio oral pueden ser renunciados por el acusado cuando consenta de entrar en una conformidad o un plea bargain, un guilty plea. Y en Estados Unidos el sistema de plea bargaining es muy coercitivo. Sí, porque el acusado tiene la alternativa 50 años o 5 años. Y los culpables van a decir, naturalmente, 5 años, pero los inocentes también, porque un inocente tiene muchos antecedentes penales, no puede risquear un juicio. Es decir, por ejemplo, en el sistema federal estadounidense, el fiscal puede sacar un guilty plea en casi todos los casos.
solamente 3% de los casos tienen un juicio oral, porque el sistema es tan coercitivo. También es igualdad de armas en la recopilación de pruebas. Para mí es una cuestión interesante. La decisión de Saldus reconoce el derecho de defensa durante el sumario, la etapa en el proceso penal inquisitorio en que los órganos de la investigación han tradicionalmente, empaquetado sin participación de la defensa las pruebas. Prepackaged evidence. Es decir, pruebas que han confeccionado los órganos sin participación del otro partido. Para mí, interrogaciones, reconocimientos, lineups, identificaciones y declaraciones de testigos están más o menos confeccionados por los órganos sin algún control del parte opuesto y por eso deben considerarse como pruebas dudosas en este sentido. Pero existe una presunción en casi cada sistema de credibilidad de estas pruebas. Se dice, ha hecho el fiscal, es en el expediente, hay una presunción de credibilidad de estas pruebas. Estas pruebas unilaterales que era normalmente aceptado acríticamente por los jueces técnicos, aunque cuando se presentan en forma escrita o en testimonio de oídos. Hay prohibiciones constitucionales de la admisibilidad o del uso de pruebas obtenidos en violación de derechos fundamentales. Es una pregunta. ¿Exige la Constitución la exclusión de pruebas ilegalmente obtenidas? Algunas constituciones exigen esto. No es en nuestra Constitución de 1791, en nuestro Bill of Rights. Hay prohibiciones constitucionales arreglando la obtención de pruebas de envergadura inferior que no resulten en una prohibición del uso o de la admisibilidad de la prueba obtenida. Es también un problema. Si la policía puede violar la Constitución, pero se puede utilizar la prueba, quizás esta parte de la Constitución no es muy serio, es bajo nivel o algo. Uno como la Constitución de Stalin en 1937, fantásticos derechos para la ciudadanía soviética, pero ninguno de los derechos tenían realidad. Nuestras constituciones también están de este tipo. Y también es una pregunta, ¿hay principios constitucionales que obligan al juez de utilizar pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales en la búsqueda de la verdad? Es decir, para condenar, porque buscar la verdad es un eufemismo para condenar, según mi juicio. Yo estuve defensor público en California para 11 años. Tengo este proclive. Y este es el principio de un sistema de justicia eficaz que pronuncia el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo alemanes para dejar utilizar pruebas inconstitucionales. Tenemos dos modelos que se han desarrollado en Europa, el juicio oral con jurados en Inglaterra y el proceso escrito inquisitivo en las manos de jueces profesionales en el continente europeo, que se ha convertido en el modelo mixto francés con un sumario secreto y inquisitorio y un juicio oral. Ese es como el modelo para casi todos los países en Europa. En Inglaterra, testimonios orales de testigos en la presencia de los jueces de los hechos era el típico, y en Europa una colección de informes escritos de testigos y peritos recopilados en un expediente. En Inglaterra se han desarrollado reglas para que pruebas menos creíbles, como testimonios de oídos, no influyeran a los jurados, mientras que en Europa se permite
a los jueces técnicos, según la libre evaluación de pruebas, este concepto, de considerar aún pruebas débiles como testimonios de oídos, confiando en su capacidad de darles su peso merecido. El desarrollo en los Estados Unidos de reglas de exclusión de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales constitucionales, mientras que en Inglaterra y Europa continental se presumaba la admisibilidad de cada prueba relevante para determinar la verdad o falsidad de la acusación. Es interesante estas reglas de exclusión norteamericanos porque nosotros lo desarrollan y en Inglaterra no hay nada semejante. Es porque teníamos esta constitución vieja y los jueces han pensado, tenemos esta constitución, se debe tener un peso en el juicio penal. En Inglaterra no hay constitución. En el año 1914, la Corte Suprema de Estados Unidos adoptaba una regla de inadmisibilidad de pruebas prohibidas recogidas ilegalmente para los funcionarios federales en contra de las normas de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíba a las detenciones, confiscaciones y registros no razonables o sin mandato judicial. Y el Tribunal Supremo ya en el año 1914 escribió: la tendencia de ellos que ejecutan las leyes penales del país de conseguir una condena por medio de confiscaciones ilegales y confesiones forzadas, las últimas obtenidas después que haber sometido a las personas acusadas a prácticas injustificadas que destruyen los derechos protegidos por la Constitución Federal, no deberían encontrar sanción en las decisiones de las Cortes que están encargadas siempre de apoyar a la Constitución y a que el pueblo de todos niveles tienen un derecho de apelar por el mantenimiento de los derechos fundamentales. Y después, en 1928, el voto particular de Brandeis en Olmsted contra Washington es muy interesante para ver la opinión de estos jueces. Decencia, seguridad y libertad igualmente exigen que los funcionarios gubernamentales se someten a las mismas reglas de conducta que son mandos para el ciudadano. En un gobierno de leyes, la existencia del gobierno estará en peligro si él no cumple escrupulosamente las leyes. Nuestro gobierno es el maestro potente y omnipresente. Y este voto particular era citado después en la grande decisión de Mapp contra Ohio en 1961, cuando el Tribunal Supremo ha aplicado la regla de exclusión a todos los estados. Y han dicho, sin una regla de exclusión para violaciones constitucionales, la Constitución es un papel de ningún sentido. Paulatinamente ha desarrollado el Tribunal Supremo de Estados Unidos reglas de exclusión absolutas para pruebas obtenidas directamente o indirectamente de una violación de la Cuarta Enmienda, si la conexión entre prueba y violación no era atenuada y la prueba no fuera inevitablemente descubierta. Una absoluta exclusión de conversaciones grabadas en violación de la ley de escuchas, eso es en la ley de 1968, y toda prueba indirecta, incluso prueba física. Absoluta exclusión de confesiones involuntarias obtenidas con uso de torturas, fuerza, amenazas, decepción, promesas y de cualquier fruto de una tal confesión, incluso prueba física, incluso el arma utilizado en un homicidio. Exclusión de una confesión obtenida de un acusado ya representado por un abogado defensor. Es la decisión de Masaya contra Estados Unidos
1964, y exclusión de una confesión obtenida sin las advertencias sobre el derecho de silencio y el derecho a un abogado defensor de Miranda contra Arizona en 66. Pero en ese sentido, en este caso, no necesario de los frutos del árbol envenenado. Si es una violación de Miranda, se puede utilizar la arma o algo descubierto. Hay algunas constituciones que exigen la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente. La Constitución rusa de 93, en la administración de la justicia no se permite el uso de pruebas recogidas en violaciones de las leyes federales, no solamente la Constitución. Y también en Georgia, pero en la Constitución portuguesa, cualquier prueba obtenida por torturas, fuerza, violación de la integridad física o moral del individuo, injerencia ilícita en la vida privada, el domicilio, la correspondencia o telecomunicaciones carecen de efecto. Es decir, es una regla constitucional. Esas son tres de las normas reglando la exclusión de pruebas ilegalmente recogidas. Las nulidades que tienen en España, Francia, Italia, en Europa continental, quizás en América Latina se utilizan en este sentido. Reglas de exclusión absolutas para violaciones fundamentales o constitucionales. Y también reglas de exclusión que dependen de la discreción del juez, balancing tests. Y esos son ahora el tipo dominante en la mayoría de los países. Estas nulidades de actos, vosotros conocéis, creo que es más o menos como yo entiendo, cuando se viola la regla en el Código Procesal Penal, no se puede utilizar el acto escrito, no va en el expediente y no se puede introducir el acta en el juicio oral. Pero en España, por ejemplo, se puede llamar a la policía para testificar lo que ha hecho, pero no utilizar el acto. Son rasgos de sistemas en que tradicionalmente todo el contenido del expediente constituía prueba y era admisible. Y es tan incomprensible esta idea de nulidades en un sistema anglosajón con prohibición de prueba escrita, preparada por los órganos del sumario en violación del derecho de confrontación a los testigos. Todo expediente no se puede utilizar en Estados Unidos. Pero todavía en Holanda se puede utilizar todo. En Holanda no se llama testigos, casi nunca en el juicio oral. Hay sistemas y creo que en América Latina, 15 años atrás, era semejante. Algunas reglas de exclusión para violaciones constitucionales que extienden a prueba indirecta. El artículo 11.1 de Ley Orgánica del Poder Judicial en España limita la naturaleza de violaciones a la ley. Se dice, no surtirán efecto las pruebas obtenidas directo o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales, es decir, constitucionales. En Colombia, toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nulo de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, es decir, los frutos del árbol envenenado, o las que solo pueden explicarse una razón de su existencia. Y también la ley de escuchas en Estados Unidos excluye toda prueba indirecta también. Las razones para excluir: vindicación para el derecho fundamental violado. Según mi juicio, este era lo que quería decir el Tribunal Supremo en 1914, 28 y 61. Ahora no, pero
Y en España este es el principio, y en Irlanda también. Para mantener la integridad judicial. Este era uno de los principios de MAP contra Ohio en 61, pero también de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, artículo 24, y los sistemas del derecho penal internacional y también Australia y Nueva Zelanda. La disuasión de ilegalidades de parte de la policía, deterrence of police misconduct. Este ahora es el principio de la jurisprudencia en Estados Unidos, después de la decisión de United States contra León en 84. Pero en muchos países la cuestión es si su introducción resultaría en una violación del derecho a un juicio justo. Y este es artículo 78 del Police and Criminal Evidence Act del Reino Unido y también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, solamente tenemos 10 minutos más, ¿no? Sí, aproximadamente. Okay. Pero quizás ustedes saben, era una lenta debilitación de reglas estrictas de exclusión en los Estados Unidos. En el caso León del año 84, reconoció el Tribunal Supremo una excepción de la absoluta regla de exclusión de pruebas obtenidas en violación de la Cuarta Enmienda cuando la policía actúa de buena fe, in good faith, en obtener un orden judicial para un registro, pero cuando no existía probable cause, causa probable para este orden. Han extendido a este principio de good faith aún a situaciones en que la policía culposamente, negligently, viola la Constitución. Hoy el Tribunal Supremo balancea la gravedad de la violación policial contra el fin del descubrimiento de la verdad y a veces, pero no siempre, deja practicar una prueba obtenida en violación de la Cuarta Enmienda. Pero gracias a la regla de exclusión estricta codificada en la ley de escuchas, la excepción de buena fe no se reconoce en relación a escuchas. También en España, según mis estudios, era el país con una regla de exclusión más estricta de Europa. Este artículo 11.1 de Ley Poder Judicial. No obstante, el Tribunal Constitucional ha debilitado de cierta manera su jurisprudencia anterior cuando articulaba el test de antijuridicidad de una presunta violación que implica un equilibrio entre varios factores, como la gravedad de la violación, la importancia de la prueba obtenida para probar culpabilidad, si existía una posibilidad legal para obtener la prueba, buena fe, etc. Es decir, si hay una violación, por ejemplo, de la ley de escuchas, no se puede utilizar las conversaciones, pero se balancear estos factores cuando el juez decide si puede utilizar la arma o algo, los frutos del árbol envenenado. Pero a pesar de la debilitación del artículo 11.1 de la ley orgánico de poder judicial, en España, como en Estados Unidos, los tribunales continúan excluyendo pruebas obtenidas en violación del derecho a la vida privada y también prueba física. Entre las cortes europeas es en España donde se interprete más ampliamente la prohibición del uso de pruebas ilegalmente recogidas. Es la doctrina fija que la introducción de pruebas ilegalmente recogidas viola la presunción de inocencia. Es el único país en que se dice Y también viola
el derecho a un juicio justo, con todas las garantías. La prueba ilegalmente recogida no puede enervar la presunción de inocencia, porque vendría a ser lo mismo que permitir a una parte en el procedimiento de actuar ilegalmente, la acusa, pero no la otra. La defensa no puede violar los derechos para sacar pruebas, resultando en la protección desigual de la ley. Pero la teoría dominante hoy es el sopesar de factores en que la búsqueda de la verdad mantiene su prioridad en Alemania. Es una doctrina de los tribunales, no es en el Código Procesal Penal, pero siempre la búsqueda de la verdad tiene prioridad. Algunas veces van a excluir pruebas, pero casi nunca prueba física. Y es también, Italia tiene un derecho, una regla de exclusión, el artículo 191 del Código Procesal, pero los jueces ignoran este. Ellos han inventado que si la prueba se puede utilizar para probar el cuerpo del delito, corpus delicti, se puede utilizarlo, es una excepción. Es decir, toda prueba importante es admisible. Si es una prueba que no se puede utilizar para probar el cuerpo del delito, se puede utilizarlo. Es muy conveniente para el fiscal. Factores que sopesan, la buena fe, importancia del derecho violado, la gravedad del delito, la importancia de la prueba para demostrar culpabilidad, la intencionalidad de la violación y descubrimiento inevitable. Hay dos factores muy problemáticos. Aunque casi cada sistema sopesa la buena fe, la intencionalidad de la violación del derecho, la importancia del derecho y la posibilidad de un descubrimiento inevitable, en Canadá han rechazado sopesar la gravedad del delito porque piensan que es una razón buena también para excluir la prueba a causa de las penas más severas. Pero en Alemania, las más severas, las graves, las penas, las más débiles, las reglas de exclusión. Es decir, se puede utilizar el contenido de un diario privado si se trata de un delito menor, como perjurio, pero no en un homicidio se puede utilizarlo. La importancia de la prueba es naturalmente muy importante en países en que la búsqueda de la verdad es más importante que la vindicación de derechos fundamentales, como en Alemania, Italia, Inglaterra y Gales. Se puede siempre utilizar prueba física, como el arma o la derecho constitucional, con excepción quizás de tortura, y también en Alemania y en Inglaterra y Gales también. Las frutas en el derecho comparado, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Inglaterra reconocen la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En Inglaterra, los frutos de confesiones obtenidas utilizando opresión son admisibles. Se puede amenazar a alguien que dice dónde está el arma de fuego y se puede utilizarlo. No su confesión, no sus palabras, pero... Y en la decisión Gefgen contra Alemania de 2010, pronunció el Tribunal Europeo la inadmisibilidad de pruebas físicas derivadas de una interrogación utilizando torturas, pero no necesariamente si los tratamientos eran solamente crueles y inhumanos y no alcanzaban el nivel de torturas.
Bueno, tengo quizás algunos minutos. Sí, 4 o 5 minutos. Un poco sobre el juicio oral también. He hablado demasiado sobre la admisibilidad de pruebas, pero creo que es muy importante. El problema es, cuestiones en el modo de determinar los hechos en el juicio oral. ¿Qué papel juega la presunción de inocencia en el modo de probar los hechos? Viola la presunción del uso de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales. O la presunción de inocencia. Sí, en España, en otros países no dicen Viola la presunción de inocencia el hecho que el juez técnico conoce el contenido del expediente del fiscal antes de desarrollarse el juicio oral. Y, por ejemplo, como en Alemania, hubiera determinado que basta para una condena. En Alemania, el juez de hechos lee todo el expediente y decide basta este material para condenar y comienza el juicio. ¿Él puede presumir la inocencia? Es un mito. No es, según mi juicio, este tipo de proceso inquisitorio, y el juez en Alemania cuestiona a todos los testigos, tiene un poder de introducir nuevos. Es como un juez instructor al tiempo del plenario, del juicio oral. Si el acusado se aproveche del derecho de callarse, su privilegio de no incriminarse, puede el juez de los hechos utilizar su silencio como prueba de culpabilidad. Es decir, si un detenido tiene el coraje de no hablar durante el interrogatorio y usa su derecho de callarse, puede utilizar como prueba de culpabilidad. No en Estados Unidos. Desde 1964 hay una decisión del Tribunal Supremo, Griffin contra California. Y no en muchos países, pero ya en Inglaterra se puede. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Murray contra Reino Unido ha dicho que este no viola el derecho de callarse, de utilizar el silencio como prueba de culpabilidad. Incluye el debido proceso en juicio oral si el acusado no lo renuncia para una conformidad u otro tipo de guilty plea. Y incluye el debido proceso la posibilidad de parte del acusado de confrontar y preguntar a los testigos de la acusación. No es escrito en la Constitución, en el Bill of Rights. The right to confront and cross-examine the witnesses. Es escrito en el artículo 6 del Convención Europea de Derechos Humanos, el derecho de confrontar, de cuestionar a los testigos. Pero lamentablemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han cambiado su jurisprudencia en los últimos años. En los años 90, han decidido casos, Unterpertinger contra Austria y Delta contra Francia, que han dicho, si la prueba más importante es una declaración de un testigo que no ha comparecido en el juicio oral, no se puede, viola el artículo 6, un justo proceso de utilizar esta prueba para condenar. Pero en la decisión de Al-Khawaja y Taberi contra el Reino Unido de 2011,
11, han cambiado, ha dicho sí, aún si, por ejemplo, un testigo ha muerto y nunca el acusado ha tenido la posibilidad de preguntarlo, se puede utilizarlo como la prueba fundamental para condenar. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han más o menos descreditado este derecho de confrontar a los testigos, según mi juicio. Es interesante también el derecho a la privacidad en el domicilio o en las comunicaciones. Nunca ha decidido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que una violación aún muy severa de como una escucha sin autorización judicial y sin causa probable, nunca han decidido que viola el derecho a un juicio justo, una violación de privacidad. Es decir, estas violaciones no son muy importantes en Europa. Naturalmente, cada país puede asegurar más protección que otorga el Tribunal Europeo. Como en Estados Unidos, cada estado puede otorgar más protección que los límites minimales que fijan el Tribunal Supremo americano. Muy rápido porque hay el uso de testigos anónimos en Europa, no se puede utilizarlo en Estados Unidos porque viola el derecho de cross-examine the witnesses, de confrontar a los testigos, porque tú no sabes quién es este. ¿Cómo tú puedes dar preguntas si tú no sabes quién es? Pero en Europa se puede utilizar testigos anónimos si el abogado defensor tenía al tiempo del sumario la posibilidad de preguntarlo, pero no de saber quién es, solamente de preguntarlo. Y en 2014 el Tribunal Europeo ha confirmado una práctica alemana, para mí que era... en Alemania he leído una sentencia del Tribunal Supremo en que un policía ha relatado testimonio de oídos de un agente encubierto que ha dicho que el acusado ha confesado un robo. Pero este agente no ha comparecido en el tribunal, solamente el policial ha dicho que él me ha dicho porque el estado de Westfalia no ha dejado que este agente da testimonios. Y el juez ha absuelto, ha dicho, yo no puedo condenar con este tipo de pruebas, pero el Tribunal Supremo ha reversido. Ha dicho, no, el juez debe haber tomado en cuenta este testimonio de oídos de segunda mano y quizás que él hubiera condenado. Y el Tribunal Supremo en Scholler contra Alemania en 2014 ha aprobado este tipo de testimonios. No viola el artículo 6 de presentar este tipo. Otra, ¿qué límites constitucionales para la evaluación de la prueba? ¿Qué es la calidad de pruebas que puede enervar la presunción de inocencia? ¿Y es la carga de la prueba de más allá de una duda razonable o fundada de nivel constitucional? En Estados Unidos sí, no sé en otros países.
¿Puede el juez de los hechos convencerse más allá de una duda razonable de la culpabilidad del acusado sin haber oído los testigos de carga? Pero creo que yo solo he escrito sobre eso. Yo sé que en España se puede enervar la presunción de inocencia, ellos dicen enervar, con prueba escasa, algo que muestra la culpabilidad. Y después es el papel del juez, normalmente jueces técnicos, con excepción del jurado para homicidios, pero de decidir en su íntima convicción si es de prueba escasa, quizás un testigo ocular, es creíble. Y si ella dice sí, yo lo he creído, y él puede dar motivación si no eran contradicciones o algo, y me ha sembrado una persona confiable. Esto basta para una condena, por ejemplo, para violación o homicidio. Pero es una prueba bastante, sobre todo para una condena en Estados Unidos a muerte para homicidio o cadena perpetua en otros países. Según mi juicio, no. Debemos adaptar una nueva concepción de prueba tasada. Un testigo no debe ser suficiente para condenar a muerte o a penas largas de privación de libertad. Un testigo ocular o un testigo de un agente encubierto en el cárcel que dice... En Estados Unidos tenemos muchos errores judiciales en tales casos. Mucha gente condenada a muerte que eran inocentes porque el tipo de prueba es demasiado débil y nosotros confiamos en la íntima convicción de jurados o de jueces técnicos que demasiado frecuentemente hacen errores. Bueno, yo tenía muchas cosas más, pero necesitamos un poco de tiempo para discutir. Gracias. Muchas gracias, profesor Zeiman, por la ponencia. Bueno, como siempre hacemos, si alguien quiere intervenir, puede plantear sus preguntas o... No, está bien. Sí. Sí. ¿Quieres contestar a cada uno o prefieres tomar nota? Si son preguntas si son cortas, puedo La mía es corta. 4 preguntas. Okay. 4 preguntas, si son cortas va contestando. ¿Está encendido este? Sí. Buenos días, Esmirna Giselle Méndez de República Dominicana. En República Dominicana tenemos instaurado el sistema acusatorio y como tal existe a nivel constitucional una prohibición absoluta a utilizar cualquier prueba ilícita o ilegal. Sin embargo, en contraposición con esto, tenemos un sistema de libre valoración de la prueba y ninguna referencia o regulación a lo que es el testimonio de oídas. Y a esto se suma el hecho de que igualmente se ha moderado la oralidad y no es absoluta. O sea, se permite en el juicio oral que se incorporen numerosas pruebas escritas al punto de que pudiéramos encontrarnos, como usted bien señalaba, ante un supuesto donde
se pudiese condenar a una persona sin prueba oral o sin testimonios. Entonces, lo que quisiera es que usted me ponderara o valorara cómo, aún proscribiéndose o prohibiéndose absolutamente el uso de pruebas ilícitas sin ninguna excepción más que la fuente independiente, en este sistema donde no se regula el testimonio referencial y se admite libremente con solamente exigencias mínimas de corroboración y se admite igualmente que se renuncie a la oralidad en la audición de los testigos, pudiéramos hablar de un sistema que realmente tutele los derechos del imputado. Ya, es una pregunta interesante porque en muchos países que pretenden tener sistemas acusatorios y adversariales, dicen, utilizan no obstante, muchas pruebas escritas como en los antiguos tiempos de tribunal inquisitorio. Cuando para 12 años, yo he llevado estudiantes norteamericanos a Madrid para un curso de verano como este, y lo he llevado en los tribunales de jurado nuevos. Y interesante, en el jurado no debe utilizar el expediente, no debe estar en el tribunal. Pero los jueces ignoran y los abogados también están leyendo todo. Y según mi juicio, yo muchas veces he hablado por el jurado, porque yo he defendido muchos casos con jurados en los años 70 y 80 en California, y es un sistema naturalmente con muchos problemas, pero por lo menos con un juez imparcial que no sabe nada sobre los hechos, pero todos los oponentes del jurado, los no juradistas en España y en otros países, dicen no, el jurado puede ignorar el derecho. Pero los jueces siempre ignoran la Constitución por ejemplo, en Italia también, cuando han convertido a un sistema acusatorio, los jueces no les han gustado este sistema y han violado, y eran muchas decisiones del Tribunal Constitucional también que han ignorado el nuevo código, para decir que la búsqueda de la verdad es más importante que el sistema acusatorio. Y puedes leer en decisiones del Tribunal Europeo que en Holanda, en 1926, han tenido una ley de un tribunal adversarial en que excluyen toda prueba escrita. Pero el Tribunal Supremo de Holanda ha ignorado esto, y ahora es 100 años atrás tienen un sistema escrito, aunque en el código no es un sistema escrito. Y en ese sentido pero los tribunales supremos, y ellos son la más alta, no puede solamente el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo no mezcla en cuestiones de derecho probatorio, no mezcla. Esto siempre dice, esa es cosa de las naciones. Disculpa. Profesor, mi nombre es Matías González Maciotti, soy de Argentina y quería hacerle dos preguntas. La primera, si en el sistema norteamericano, en los juicios por jurados, ¿quién decide sobre la admisibilidad o exclusión de prueba violatoria de garantías constitucionales? ¿El juez técnico o el jurado lego? Y mi segunda pregunta es si usted cree que en los juicios por jurados se encuentran adecuadamente garantizada la vigencia de las garantías constitucionales. Muchas gracias. En nuestros juicios siempre el juez técnico decide la admisibilidad de las pruebas, y lo mejor, naturalmente. Y en California siempre no el juez de los hechos, pero un juez en una audiencia preliminaria, un juez diferente. En el marco del juicio se produce alguna controversia respecto de la validez de una prueba,
No, en este sentido, el juez técnico de los, él no es juez de los hechos en Estados Unidos, pero el juez técnico va a decidir si la cuestión solamente se produce durante el juicio. Pero en Europa, en Europa a veces el juez de los hechos decide, como en Alemania, decide la exclusión, pero después de eso, él sabe que era una confesión de culpabilidad. Y él debe no incluirlo naturalmente en su motivación, pero él sabe que el tipo es. Y ese es un problema también cuando el juez de los hechos decide admisibilidad. Pero en el sistema jurado puro, el juez no es juez de hechos. Los jurados deciden los hechos. Y yo sé que hay nuevos jurados en Argentina. Yo quiero en marzo visitar. Y el segundo era problemas de... Sí. Naturalmente no siempre, porque, por ejemplo, el juez dice al jurado, no se puede utilizar el silencio del abogado, del acusado como prueba de culpabilidad. Pero nosotros no saben si ellos lo hacen, y probablemente a menudo algunos dicen, bueno, si él era inocente, él hubiera nos dado su coartado donde estuvo al tiempo de los hechos. Naturalmente no hay garantía y tampoco hay garantía que, por ejemplo, que una condena es al paso de la prueba o a razón de racismo o algo, y siempre es un problema. Naturalmente en Estados Unidos una absolución no se puede apelar, es final. En ese sentido, el jurado para absolver puede ignorar todas las instrucciones, y si tienen simpatía para el acusado o ellos pueden absolver. Y creo que ahora Estados Unidos es casi el único país en que no se puede ni apelar en casación contra una absolución. Han cambiado esta regla en Inglaterra hace unos años, y también creo en Canadá y en otros países anglosajones. No sé. Sí. Ok, bueno. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros estudiantes de este programa. Escuchando su ponencia, maestro, yo veo que la justicia norteamericana está revestida de muchas garantías, tal vez por encima de lo que ocurre en Europa continental o en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, me surge preguntarle, maestro, ¿cuál es su valoración acerca de los detenidos que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en la bahía de Guantánamo? ¿Cuál es la condición legal de estos detenidos? Si se cumple con ello las reglas del derecho internacional humanitario y básicamente los acuerdos de Ginebra, ¿cuáles son las condiciones materiales de estos reclusos, si usted conoce ese detalle? ¿Y cuál es la expectativa a futuro en términos procesal, en términos de juicio, si es que se le conocería alguno a estos detenidos? Gracias. Sí. ¿Funciona? Sí. Naturalmente el primer un sistema garantista. Y con nuestra Bill of Rights muy vieja, pero el artículo, la sexta enmienda es casi el modelo para artículo 6 del
Convención Europea de Derechos Humanos. Tenemos un sistema teóricamente con grandes garantías y todavía un sistema que excluye mucha prueba prohibida, más que en la gran mayoría de otros países. Pero tenemos también un sistema en que 95% de los acusados renuncian a todas estas garantías y pronuncian para pronunciarse culpable en un sistema de plea bargaining muy coercitivo. En ese sentido, el sistema no funciona. Pero la cuestión sobre Guantánamo, naturalmente, tenemos, como otros países también, pero tenemos dos sistemas de penales y penales procesales. Uno para la gente buena o derecho naturalmente los encarcelados de Guantánamo según mi juicio también viola a las convenciones de Ginebra y porque no hay una guerra, no son prisioneros de guerra. Solamente Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo no termina. En ese sentido pueden encarcelar a esta gente por todo el tiempo. Pero naturalmente no hay mucha gente que se quedan. Y algunos juicios, por ejemplo, juicios contra Khalid Sheikh Mohammed y otros para los atentados del 11 de septiembre, pero en una comisión militar, no en el sistema normal. Y yo tengo un gran amigo mío que es uno de los defensores de Khalid Sheikh Mohammed. Y ellos tratan de que estos juicios van muy despacio y porque son casos de pena de muerte. Siempre esta es nuestra táctica en casos de pena de muerte, nosotros no queremos juicios rápidos en estos casos. Pero hay otros que están de Yemen o de otros países en que no se puede devolver la gente, pero no liberan la gente. Y ellos no son grandes terroristas. Algunos han luchado para el Talibán contra los invasores americanos hace 20 años o 2001. Y en ese sentido creo que es una violación. En la administración de Trump no vamos a ver cambios en ese sentido. Trump quiere utilizar Guantánamo para nuevos también, quizás para migrantes. Nosotros no sabemos que Trump también no sabe qué va a hacer mañana. Pero en ese sentido es una grande violación y yo también lo condeno. ¿Otros o no? Dos preguntas últimas breves. Súper breve. Gracias, profesor Manuel Restrepo de Colombia. Dando continuidad a esta última pregunta y dado que esta es una especialidad en justicia constitucional, quisiera consultarle por su opinión acerca de la manera como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos analizó la validez constitucional de Patriotic Act y en una decisión bastante cuestionable decide lavarse las manos y abstenerse de emitir un pronunciamiento acerca de si es o no es constitucional Patriotic Act. ¿Cuál es su criterio? Gracias. Naturalmente este Patriot Act, era
promulgado en un mes después del 11 de septiembre. Y todos los senadores no han leído y solamente han votado para esto. Pero tiene muchas, ha cambiado muchas leyes relacionando con muchas áreas de la ley de escuchas, de Foreign Intelligence Surveillance Act. Tenemos dos leyes de escuchas. Uno para los buenos, para agentes ciudadanos, y otro para agentes extranjeros y para terroristas, la Foreign Intelligence Surveillance Act. Y ha cambiado muchos principios. Aquí ha dejado la posibilidad por ejemplo, de registros secretos en que no se revelan que el Estado ha registrado un lugar, pero era una codificación de prácticas que ya han hecho los agentes federales, han practicado registros secretos. Y en ese sentido no estoy seguro en qué decisión, porque habían muchas leyes que el Patriot Act han cambiado. También han cambiado, por ejemplo, los criterios para hacer una escucha en el Foreign Intelligence Surveillance Act. Antes era solamente para sacar foreign intelligence, es decir, información de agentes internacionales. Ahora este es solo uno de los motivos. Se puede utilizarlo también para investigar delitos criminales normales como tráfico de drogas, si hay también un fin de conseguir informaciones sobre terroristas. En este sentido es difícil saber qué decisión. Habían muchas decisiones sobre aspectos del ley Patriot Act. Profesor, buen día. Belisario Beltrán, vengo de Colombia. Soy un juez que me encargo de indemnizar cuando la justicia penal se equivoca. Entonces, por esa razón le voy a hacer las siguientes preguntas. La primera es relacionada con esas condenas, condena a toda la vida probable que hacen los Estados Unidos, que condenan algunas oportunidades, lo condeno a 2, a 3 condenas perfectas. Desde algún punto de vista me parece que eso viola derechos fundamentales, entre todos el que tiene que ver con la vida probable. El segundo punto es el relacionado con que el sistema es muy fuerte frente a defensores débiles. Entonces, usted, a pesar de ser inocente, se le ofrece, si se declara culpable, lo condeno a 3 años, 4 años. Pero si no se declara culpable y yo demuestro que usted es culpable, le doy 50 años. ¿Eso no viola derechos fundamentales? Son mis dos preguntas. Gracias, profesor. Sí, tenemos, las dos preguntas son vinculados porque tenemos privaciones de libertad increíble, no solamente condenas perpetuas para 3 furtos o algo, 3 strikes and you're out. Los dominicanos conocen este. Pero tenemos, por ejemplo, he leído un caso, un tipo sin condenas anteriores consiguió 200 años para posesión de 20
fotos de niños, porque en Arizona cada foto obligatoriamente, no, era 10 fotos, cada foto obligatoriamente 20 años para una foto. Y no se puede, y han calculado 2000 años, la primera condena, y solamente para posesión. Naturalmente el Jeffrey Epstein, que ha violado muchachas de 14 años, ha pagado para violarlo, él conseguía 11 meses porque tiene dinero. Este es un sistema y tenía un abogado con conexiones. Pero nuestro sistema, como este plea bargaining, es coercitivo porque tenemos estas condenas inhumanas y draconianas, y por eso no solamente, como he dicho, los inocentes también se dicen culpables para evitar la posibilidad de una cadena perpetua de 15, 50 años o de 2000 años. Y aunque nosotros viven más larga ahora que 20, 50 años atrás, creo que ninguno de nosotros va a vivir 200 años para salir del cárcel. Y en ese sentido, todas las garantías que tenemos son garantías débiles porque se puede renunciar a todo esto y se debe renunciar para no arriesgar penas crudeles, según mi juicio, crudeles como la pena de muerte o de cadena perpetua. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor.